últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. El dueño de una hermosa viña salió para ofrecer trabajo, consciente de la carestía que en su pueblo hacía estragos. La paga estaba asegurada y el sueldo fijo era un denario. Por eso aquella madrugada los primeros se anotaron. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Con el correr de la mañana, al ver tantos desocupados, les dijo que los esperaba para darles una mano. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. A todos se les prometía un empleo y un sueldo digno. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los últimos que se anotaron no hicieron mucho que se diga, pero cobraron su denario como todos ese día. Entonces todos se enojaron, manifestando el desagrado, y al punto fue que reclamaron un aumento de salario. De verdad les digo que a mí se me ha hecho siempre muy difícil comprender este evangelio que acabo de proclamar y ustedes escucharon tan atentos como siempre. Como siempre, se me ha hecho siempre muy difícil comprenderlo. Vamos a ver por qué. La última frase que proclamaba el evangelio decía: porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Ustedes lo entienden? Es difícil. Tenemos que razonar y buscar algo que nos quede a nosotros tranquilos. El por qué Jesús dice eso. Los últimos serán los primeros serán los últimos. Yo les conté, creo que fue ayer tarde, una anécdota real, que me pasó a mí cuando estaba en Lanzarote. Una anécdota real. Había un señor que estaba muy mal, enfermo. Pero miren cómo la familia cristiana van a hablar conmigo y me dicen: nuestro padre está muy enfermo. Pero ¿quién le dice nada? No quiere ver la parroquia, no quiere saber nada de Dios, no quiere nada con los curas, no quiere nada con la iglesia. Madre mía, qué difícil me lo ponen. La familia que como familia cristiana quieren que su padre enfermo
reciba los sacramentos, me lo dicen a mí, pero me pintan la realidad de su padre de esta forma. Nada de cura, nada de iglesia, nada de parroquia, nada. Hasta que una tarde me decido. Ustedes le dicen que el cura, el sacerdote, está visitando a los enfermos y vino a verlo. Yo iba con el corazón normal. ¿Qué me va a decir? ¿Cómo me mirará? Pero por arriba de todo confiaba en Padre Dios. Llegué, lo saludé. ¿Cómo está? Bueno. Y seguimos hablando de tantas cosas. Yo le dije eso, que era el sacerdote de la parroquia, y él, como decimos los canarios, trincado. Lo cierto, pasó aquel primer momento. Ya vendré por aquí en otro momento. Yo era un sacerdote jovencito. Lo más que podía tener en aquel momento eran 30 años. Pues fui un segundo momento, y un tercer momento, y un cuarto momento. Al cuarto momento, Dios quiso que recibiera el sacramento de la unción, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la comunión. 3 sacramentos recibió aquel buen hombre. Fuimos hablando, profundizando. En el fondo, era creyente. En el fondo, le daba vergüenza manifestarse como creyente. Pero en el fondo, él deseaba encontrarse con Dios. Y vaya si se encontró con Dios. Al cabo de un tiempo, yo no recuerdo cuánto, muere aquel señor, pues estaba muy grave, muy mal. Y alguna que otra persona dijo lo que el Evangelio de hoy. Ahora resulta que yo, que he estado toda la vida bajo las campanas, he estado toda la vida yendo a misa, siendo cristiano, y ahora resulta que este señor, que nunca ha estado bajo las campanas ni nunca ha querido saber nada de la iglesia, ahora resulta que Padre Dios le abre los brazos igual que a mí, que he estado toda la vida con él. ¿Verdad? Que es una mirada un poco egoísta. Aquel hombre recibió la misma paga, el mismo jornal que quien de nosotros hemos estado toda la vida, porque nosotros no vamos buscando un jornal, un denario o 100 euros diarios. No, nosotros vamos buscando otra paga. La paga es Él mismo, Dios. Y esa paga la recibió quien a última hora dijo: quiero estar con Dios, que quien desde hacía años estaba con Él. ¿Ven? Así es como yo entiendo lo de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Claro, porque a aquel señor le faltaba muy poquito para ir con el Padre y recibió una paga, Dios. Igual otros que creíamos y estábamos con Él desde hace tiempo, pues no fuimos los primeros, sino los últimos primeros. Yo creo que el Señor hoy a ustedes y a mí nos está indicando mucho. No tengamos nunca ningún temor a que
quienes al final de sus vidas se arrepienten tengan una paga igual que la nuestra, porque la única paga que merece la pena es estar con Él. Y aquel buen hombre recibió esa paga. Ustedes no saben la alegría inmensa que yo llevaba en mi corazón. Una alegría inmensa, porque siendo un sacerdote joven como lo era en aquel momento, yo no había tenido nunca una experiencia de alguien y algo igual. Y ahora lo entiendo mejor. Este buen Señor recuperó lo perdido, y al recuperar lo perdido, los años perdidos, ahora va Padre Dios y le da una recompensa. Vas a estar conmigo para siempre. ¿Ven qué cosa más linda? Pues eso es lo que yo creo interpretar a lo de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Pero es bueno que lo razonemos desde esto que estoy comentando. No nos preocupe si por casualidad al final de la vida de una persona que ha ido siempre por mal camino, esa persona vuelve a Dios. Es el último en llegar, pero es el primero en recibir el abrazo de Dios, el abrazo del Padre bueno. Así es como interpreto yo este Evangelio que al principio les dije, no entiendo, no lo comprendo, pero con esta visión seguro que sí, que así sea. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Señor, ¿no le parece injusto que recibamos un denario? Pregunte usted a cada uno cuánto tiempo ha trabajado. Explíquenme por qué se enojan. Repasen bien los mandamientos. Me mueve la misericordia y no solo el cumplimiento. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Siempre imaginé un lugar sin miedo a crecer, descubriendo tesoros tras la piel. Un lugar mejor, donde no haya hambre, corrupción, donde nadie te tire del vagón. Formo parte de esta historia, ya no tengo escapatoria y comprendo que yo tengo muchas cosas que aprender. A sumar las diferencias y a restar tanta violencia, a multiplicar por cero el rencor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino los que de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Qué momento más bonito en el que nos brindamos la paz unos a otros.
Nadie vale más que nadie por su plan de ahorros por nacer en lugares condenados a perder. Risas de ocasión urgentes para endulzar todo aguijón, donde el protagonista sea el perdón. Formo parte de esta historia, ya no tengo escapatoria y comprendo que yo tengo muchas cosas que aprender. A sumar las diferencias y a restar tanta